Hola, hola, ¿qué tal amigos de Ruido Conservador? Estamos aquí en esta transmisión en vivo. Ojalá que se estén conectando, que más gente vaya viendo esta transmisión, porque hoy va a estar muy padre. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con un muy buen amigo, alguien a quien le ha aprendido mucho desde hace muchos años y que le sigo aprendiendo todavía. Un buen amigo con que tiene mucho carisma, mucha inteligencia, mucha facilidad para transmitir el mensaje. Y para mí es un gran honor que haya dicho, va, Enrique, órale. Yo le invité y me dijo, va, vamos a hablar de un tema que está interesante, les digo, porque vamos a hablar de la culpa. Luego dicen que se dice mucho, yo he escuchado mucho, de repente que dicen híjole, que el católico, sobre todo el católico, está como sometido por la culpa y que la culpa es un medio en el que la iglesia utiliza para tener manipulado y sometido al creyente y no pueda crecer y ta, 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 ta. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a quien realmente sabe de ese tema y te pido que lo recibas con una reacción, con corazón, así como diciendo, es como si me estuvieras aplaudiendo, ¿no? Ahí dale corazones en la reacción. Amigo Alejandro Rosas, abre tu cámara y tu micrófono. Por favor, para que te veamos, amigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gustazo verte y saludarte, aunque sea a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, amigo Enrique. Qué gusto poder verte, poder estar contigo, al menos en la distancia, y con este tema tan interesante que nos propones y a que nos invitas a reflexionar. Muy buenas noches a todos también, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Oye, Alex, y se vale, te pregunto, ¿eh? ¿Se vale que la gente que estés viendo te mande algún saludo, que se conecte, que interactúe? ¿Te puedo hacer algunas preguntas? ¿Se puede? ¿O tú dices, no, 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 más entre tú y yo? ¿Qué dices? No, ¿Que comenten? ¿Sí? ¿Se vale? claro que sí, amigo, que comenten, que pregunten. También, siempre lo he dicho, las preguntas son muy buenas y yo no lo sé todo. Si algo no lo sé, también sabré decir, eso no lo sé y podríamos preparar alguna otra charla para resolver la pregunta que no pueda responder, ¿no? Entonces sí, comenten, participen, adelante, para eso estamos. O inclusive que dijera, ¿no? Si de repente alguien dice, ay, no, como que no, y dan otro punto de vista, también creo que se vale, ¿no? Claro que sí. Oye, pues te decía, amigo, que mira, sí, de repente no sé si tú has escuchado, porque tú vives en otro barrio, nada, somos vecinos, casi, casi, ¿no? Pero de repente en las redes sociales, en el trabajo, en muchos lugares, en videos de YouTube, de Facebook, de las redes sociales, dicen, híjole, es que el católico, o sea, todo el católico, voy a enfocarme a él, está como manipulado porque la iglesia utiliza la culpa. La religión en sí es un medio de manipulación. Entonces la culpa la utilizan como herramienta para someter, ¿no? Y la culpa es algo que no permite que la gente crezca porque está sometido por esta situación. Entonces, yo difiero, pero yo podría comentar algo, pero preferí que mejor viniera un teólogo, alguien con mucha preparación, y que nos diera su punto de vista. De hecho, dicen, por mi culpa, por mi grande culpa, y entonces ahí está, ya ven, o sea, te lo arraigas y no te deja crecer. Pero tú qué dices, amigo, ante todo esto, ¿qué nos puedes decir? Pues bueno, amigo, es un tema muy interesante y muy amplio el que hoy nos propones, porque tendremos que partir de qué es la culpa, ¿no? Ahora que está basando en mi mente pues, el padre del materialismo en la filosofía, Karl Marx, del materialismo histórico, que él afirmaba que la religión es el opio del pueblo, ¿no? La religión solo sirve para mantener enajenados al pueblo, a todos, y así poderlos manipular, poderlos controlar. De ahí viene, en su gran mayoría, personas con filosofía marxista quienes opinan de esta manera, no por esta influencia de Karl Marx y por esta influencia que nos va heredando el materialismo, que se va traduciendo a la izquierda, etcétera, ¿no? A nivel político, pero brota de una corriente filosófica de Karl Marx. Eso para contextualizar desde la filosofía, de dónde podrían venir estas ideas, estas ideologías.
investigando, porque sí me puse a leer un poco, pues creí importante ver de dónde viene la culpa para saber si realmente hay una manipulación, si realmente hay una utilización, una malversación de la iglesia o por parte de la iglesia sobre la culpa. Tendríamos que ver qué es la culpa y de dónde viene la culpa. Y entonces me puse a leer, me pongo a investigar, y descubro que la culpa es algo que todos los hombres sentimos. Todos, sean creyentes, sean ateos, sean agnósticos, sean cristianos, sean judíos, sean musulmanes, sean de lo que sean, por el hecho de ser humanos, tienen o han experimentado la culpa. La culpa entonces es una respuesta, digámoslo así, como emocional en el mundo interior, una respuesta ante un hecho que nosotros calificamos como éticamente o moralmente malo. Cuando yo hago algo que no va conforme a una enseñanza ética o a una enseñanza moral, entonces viene a mí la culpa, que es un sentimiento que viene a recordarme que lo que yo hice es en contra de mis propios principios. Y entonces aquí todos los humanos podemos experimentar esta culpa. Esto para poder enfocar más o menos de dónde viene, ¿no? Que es completamente normal y natural. Ahora bien, es importante también aclarar las cuestiones de ética y moral. Inclusive apenas la semana pasada estaba dando un curso sobre estos temas de ética y moral desde la filosofía y estaba investigando acerca de cómo se hace la ética y la moral o cómo se forma la ética y la moral en el hombre. Y vamos descubriendo precisamente que la ética parte del uso de la razón racionalmente, la moral se va inculcando, se va enseñando. Hay cosas, la ética va a ser universal, ¿no? Por ejemplo, el robar, que es éticamente malo. En México robar es éticamente malo. Si nos vamos a otros lugares del mundo, sigue siendo éticamente malo, porque eso es universal para todos. Robar es algo malo. Y la moral es una enseñanza que se te va dando, se te va inculcando por parte de tu familia, por parte de tu escuela, por parte de tu religión, por parte de tu círculo social. De esta manera, a veces lo que nos enseña una célula puede contraponerse moralmente a lo que nos enseña otra célula. Te pongo un ejemplo sencillísimo. En la familia te dicen, no mentirás, ¿no? Y no mientas, mentir es malo, si mientes te crece la nariz como Pinocho. Pero en tu célula de amigos se van de pinta y dices, híjole, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Y qué te dice? No le digas, dile esto. Y entonces en familia sabemos que mentir es malo, pero con mis amigos de hecho miento. Son dos enseñanzas morales que se contraponen. Y de aquí nosotros podríamos desarrollar algo que se llama doble moral, ¿no? Pero no es el tema. Entonces, podremos ir identificando estas partes desde la ética, como universalmente todos tenemos principios éticos desde la razón. Y por otro lado tenemos las enseñanzas morales que muchas veces parten de la ética, pero son enseñanzas que son por parte de la familia, por parte de la escuela, por parte de la religión, parte de tus célula social más cercana. No sé si hasta aquí vamos bien o ya te revolví, o ya los revolví. Espera, es que ya me mareé. No, no, pero fíjate que entonces yo entiendo que la culpa es algo que no es exclusivo de un ambiente religioso, ¿no? O sea, la culpa está en distintos ámbitos, en distintos niveles, en distintos lugares, en todos los ambientes, algo que se da. Y yo pensaría entonces que no es algo necesariamente malo. Todo en exceso es malo, pero da un primer inicio. Yo entiendo porque es este acto penitencial por mi culpa, por mi culpa, es litúrgico, es parte de la misa, que es lo más sagrado, lo más sublime que tenemos los católicos. Y entonces, tiene cuatro pilares la misa, ¿no?
por así decirlo. O sea, está en la parte, digamos, penitencial, está en la parte de alabanza, ¿no? Gloria, está en la parte en el que pides y está en la parte en que ofreces, ¿no? O sea, en el ofertorio. Y la parte en la que le pides perdón a Dios, Dios te perdona de lo que hagas, pero tampoco es que nosotros seamos títeres de Dios, ¿no? O sea, Dios tampoco es que todo bien, todo mal, lleno de tu vida. Tú tienes acceso al perdón de Dios, pero para que tengas acceso al perdón de Dios, tienes que primero arrepentirte y aceptar que fallaste. Y de ahí viene la expresión, por mi culpa, porque estás aceptando, porque si no te arrepientes, en perdón no lo estás pidiendo realmente y no lo vas a tener, no porque Dios no te lo dé, sino porque tú no estás haciendo lo necesario. Entonces, yo entiendo que el decir por mi culpa es aceptar, híjole, que la regué, es aceptar que la regaste y es el primer paso para que seas perdonado. Y entonces la culpa no es algo que te limita, sino al contrario, es algo que cuando lo aceptas, que lo que te equivocaste y Dios te perdona, es el primer paso para que puedas liderarte. Entonces la culpa no solo no te limita, sino que además te lidera. Lo malo sería que una vez que ya te perdonó Dios, siguieras flagelándote tú solo, ¿no? Oye, ya cálmate, ya te perdonaron, ya, de ahí sigue. Pero es ahí como donde yo creo que a veces no se entiende esa parte. La culpa es el primer paso para que seas perdonado. Y si no te perdona, no te lideras. El exceso es donde ya no está bien. ¿Sí entendí bien? ¿Sí voy bien, Alejandro? ¿Cómo está esta onda? Así es, así es. Fíjate cómo cuando hablamos de la culpa, ciertamente tenemos que poner en una balanza, ¿no? Como bien dices, todos los extremos son malos. Si yo no siento la culpa, es porque mi conciencia ya es demasiado laxa, es decir, mi conciencia ya va a permitir todo. Si yo le pongo muchísima culpa, entonces mi conciencia va a ser escrupulosa, donde me voy a lastimar, me voy a flagelar de la culpa o con mi culpa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la culpa, entonces es como una respuesta interior ante algo que tú sabes que no es correcto. Cuando yo hago algo que no es correcto, va a despertarse la culpa como una manera de interiorización para poder reflexionar sobre lo que hice. ¿Por qué lo hice? ¿En qué circunstancia específica lo hice? Y lo que necesito hacer para no volverlo a hacer. Entonces, aquí viene la culpa. Esa sería la culpa sana, lo que podríamos hablar como algo sano, ¿no? Descubrirlo y que todos lo experimentamos, ¿no? Te vuelvo a decir, cualquier persona que es educada tiene y experimenta la culpa. Entonces, fíjate cómo, en el ejemplo que te ponía, ¿no? De mentir y no mentir porque te vas de pinta. Cuando el adolescente se da cuenta que falló a sus papás, o el estudiante que se fue de pinta se da cuenta que falla a sus papás, empieza a experimentar una culpa que lo va a llevar a decirle a sus papás, papá, perdóname, ¿por qué yo hice esto? Hubo una interiorización ante un hecho, ante una acción, ante un acto que él sabe que está mal y lo mueve a mejorarse, a hacerse mejor persona, pidiendo perdón, reconociendo que ha fallado, ¿no? El problema sería, o una de dos, o que te vuelvas muy laxo y digas, pues estuvo bien, me voy a seguir yendo y voy a seguir mintiendo, y entonces en mi casa no miento, pero con mis amigos sí, y me vuelvo en doble moral, ¿no? Aquí soy el más santo y acá soy el más demonio, y me vuelvo doble moral, ¿no? Y entonces no hay coherencia de vida. Y el otro sería volverme escrupuloso y entonces estarme flagelando, ¿no? Es decir, mamá, perdóname, me fui de pinta. Sí, te perdono. Mamá, por favor, perdóname porque me fui de pinta. Sí, te perdoné. Mamá, voy a ponerme a tallar los pisos con dos nopales en las rodillas y con un cepillo de dientes para que me puedas perdonar. Pero ya te perdoné. Pero es que mira, ahora voy a limpiar y voy a pintar toda la casa para que tú me perdones. Pero yo ya te perdoné. Y entonces esta persona constantemente se está flagelando, se está haciendo daño a través de su propia culpa. Y es aquí donde ya no es sana esa culpa.
tenemos que ir aclarando estos puntos. Porque inclusive en otro extremo, en este ejemplo que pones, es cuando alguien dijera, no, me vale, ¿no? Me vale. Porque cuando aceptas la culpa, pues entonces sí, un efecto que tendría que tener es que digas, no lo vuelvo a hacer, porque sé que estuvo mal, ¿no? Y si la persona se jode tinta, trae sus riesgos, ¿no? Le pueden pasar cosas en la calle, le pueden, no sé, no sé, hay riesgos, hay cosas que inclusive le perjudiquen, pero como no tiene esa culpa, lo vuelve a hacer y se pone en riesgo otra vez, y entonces él solito está yéndose a la cola del lobo. Entonces, por esa falta de culpa. Entonces, es un reconocimiento, ¿no? Pero bien lo dijiste, oye, ya te perdoné, ya párate, órale que ya te perdoné. O sea, ya supéralo, ¿no? O sea, sí, sí lidérate, pero ya estás superado. Entonces, creo que justamente es eso, encontrar un punto intermedio en el que bueno, la culpa tiene que ver con el sacramento de la reconciliación. Y en el examen de conciencia es cuando vas a estar viendo qué onda, ¿no? En qué fallé y dirás, no, aquí sí. Porque hay que tener conciencia, creo que es clave con eso, ¿no? O sea, tú no puedes confesar un pecado que no sabes que cometiste. Entonces no vas a tener culpa de algo que no sabes en qué la regaste. Entonces, la culpa, contrario a lo que se piensa, creo que te lidera y creo que te fortalece para tomar mejores decisiones y ir actuando, ¿no? O sea, no es hay una contrancesidad, pero esa ya trabájalo, ¿no? Porque también está mal, te va a limitar y te va a perjudicar, ¿no? Pero creo que es algo que te puede ayudar, inclusive si se maneja bien y si es una punta sana y adecuada, que creo que a esa se refiere o es la que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Así es, la culpa más sana es la que nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores cristianos, ¿no? La culpa insana, digamos, sería la culpa que te va flagelando, que te va haciendo de menos y que te va a meter en un círculo vicioso, ¿no? Porque dentro de nosotros tenemos una cosita que se llama juez interior. El juez interior es el que nos está diciendo eso está mal, ¿no? Tener un juez A ver, Alex, interior es muy tantito. bueno porque nos va a ir indicando. Cuando este juez interior crece, entonces, perdón, Es que te nos fuiste un ratito. Te ah, quedaste que el juez interior, cuando empezaste a hablar del juez interior, te me fuiste un ratito. Pero ya regresaste. ok, a lo mejor es mi internet. Estamos. Sí, te decía que hablaste del juez interior, que es muy bueno, y ahí se cortó la comunicación un ratito. Ah, ok, perdón, amigo, perdón. Es el problema de que todo sea en vivo. Estamos hendidos, suele pasar. Sí, entonces este juez interior es muy bueno porque nos va a ir indicando la culpa buena, ¿no? Digamos, la culpa sana, para no poner el término bueno o malo. Pero cuando este juez va creciendo, nos va a empezar a lacerar, a lastimar en una culpa insana. El peligro es que esta culpa insana me puede llevar a un círculo vicioso de culpa. Es decir, te pongo el ejemplo del borracho, ¿no? Una persona que toma, que es alcohólico, espero no ofender a nadie, y entonces empieza, yo ya no voy a tomar, ya no quiero tomar, es que ¿por qué tomo? Tengo poca fuerza de voluntad, soy malo, cuando tomo soy peor, cuando tomo lastimo a los demás, ya no voy a tomar, pero es que soy tan poca cosa, soy tan poca persona, que entonces es tanto el estrés, la angustia que me genero en este círculo de culpa que me va a llevar a descargar esa ansiedad, ese estrés en una conducta que quiero dejar, el alcoholismo. Entonces empiezo, no quiero tomar, ya no quiero tomar, hago, me lacero y llego al punto de volver a tomar. ¿Qué va a pasar? Vuelvo a tomar y entonces cuando vuelvo a tomar empezará el deseo de ya no querer tomar. Y entonces me empiezo a lacerar porque soy malo, porque no tengo fuerza de voluntad y ese es un círculo vicioso de culpa que hace muchísimo daño. Y como tú bien decías,
necesitamos tratarlo, ya con algún especialista, con algún psicólogo, que nos ayude, que este juez interior que lo tenemos hasta acá, empiece a bajar. No anularlo, sino mantenerlo en un justo medio. Sí, porque si lo anulamos, pues también está feo, ¿no? Porque entonces le va a valer gorro y se va a poner cada gorateta cada rato, ¿no? Entonces Exactamente, también, pero sí donde diga, híjole, sí la regué, no está bien, estoy dañando a mucha gente en una manera, desde una conciencia, pero que ayude a equilibrar, ¿no? Entonces tomar acciones, pero no estarse flagelando, sí pedir perdón a quien dañó y que a lo mejor entre todos hagan un equipo y entonces ayuden a la persona a ir erradicando. Pero sí hubo una culpa que exactamente, acabó siendo positiva, no fue una, exacto. no fue una culpa que dañó. Mira, aquí Donas Hernández te dice con todo, amigo, me imagino que era para ti Donas Hernández, ese nombre está peculiar. Una panadería o algo así se me figura, ¿no? Saludos a Don Donas. También dice Cube Jesús, dice, qué interesante es esta reunión, ¿cómo llegué aquí? Pues quién sabe, pero ya llegaste y qué bueno que estás acá, Cube. O Q, o no sé cómo se diga, pero qué bueno que estás acá. Nilton Islas tercero, dice, ese de ahí es mi amigo, XD. Me imagino que se refiere a ti también. Y hay una pregunta, ¿entonces la culpa es buena? Pregunta Jesús Silva. Entonces la pregunta, Jesús, a ver Jesús, concéntrate Jesús. Estamos hablando de eso Jesús. No, sí, ahí está. ¿Qué dices Alejandro? ¿La culpa es buena? Saludos a Milton, a mi amigo Donas y también a Jesús, amigo Jesús, qué gusto que nos estés viendo. La culpa sana es buena porque nos va a ayudar a ser mejores. La culpa equilibrada. La culpa insana que nos lacera, entonces esa ya no es muy buena. Es algo insano que nos va a hacer daño, ¿no? Que a la larga, como te les decía, nos va a meter en un círculo de culpa, en un círculo vicioso de culpa. Y eso, en vez de hacernos mejores, digamos, de sacar la versión 2.1 o 3.2 o ¿no? la mejor versión, nos va a ir retrocediendo. Y vamos a ir cayendo en los vicios. Principalmente este es la justificación de los vicios, de cualquier vicio. Esta es la justificación, ¿no? Una culpa insana que me ha ido metiendo en un círculo vicioso. Y hablando de ya propiamente de la religión, de la iglesia, yo diría que la culpa es necesaria para obtener el perdón de Dios. Y que al final ese perdón de Dios te libera del pecado y te hace libre. Y es bueno que asumas, o sea, la culpa es reconocer que te equivocaste y que sí sientas un dolor de haberte equivocado. O sea, eso es la culpa y eso es bueno para ti porque te hace encontrarte con Dios. E insisto, el perdón de Dios ahí está, pero tú lo tomas cuando aceptas esa culpa y ya Dios entonces ejerce su perdón en ti y de ahí caminas y de ahí avanzas, ¿no? Porque si sin ese perdón sigues en el pecado y te estás limitando, hablando de la persona del alcohol, de la persona alcohólica, que el ejemplo que ponías, pues es una persona que no se va a liderar, ¿no? Porque entonces, si no sale de ahí, si él dice, no, no tengo culpa, todo está bien, pues acaba fregando él solito. Entonces, cuando una persona quiere estar bien, creo que un primer paso es aceptar que en algo falló, la culpa, y ahora también hay culpas imaginarias, ¿no? Cuando pasan cosas y dices, es que fue por mi culpa, y a lo mejor tú no la pudiste querer, y también hay que reconocer eso, porque luego también nos adjudicamos culpas que no son de nosotros Claro, cosas que tenían que pasar. Ahora con lo de la pandemia, por ejemplo, he escuchado gente que dice, es que si hubiera llegado a mi familiar al hospital, a lo mejor estuviera ido, ¿no? O al contrario, no lo llevé y a lo mejor si lo hubiera llevado, o sea, si lo hubiera llevado, a lo mejor estuviera ido. O quien lo llevó, no lo hubiera llevado y estuviera ido porque en el hospital. Entonces, también son juntas que no son sanas porque no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? O sea, hay las dos cosas y es un ambiente tan complicado, tan difícil y es un ejemplo que está muy, muy latente, digamos, para el ambiente en lo que está pasando,
Pero así también reconocer que a veces que no son culpas, que son cosas que tenían que pasar, que son cosas que ocurren, y también nosotros nos adjudicamos culpas que nada nos hacen crecer y que nos están limitando, ¿no? Exactamente. Por eso la culpa, primero decimos, es un acto o es algo ante lo que yo hice. Eso es importante, yo lo hice. Eso quiere decir que las culpas, no puedo cargar la culpa de un tercero, ¿no? Porque a veces también pasa que la mamá se siente culpable porque su hijo toma. Y entonces, no, espérate, tú mamá no tienes la culpa que tu hijo tome. Esa es una culpa, digamos, de él, ¿no? Tendríamos que ir como aventando las culpas o descargando las culpas donde deben de ir. La culpa es ante lo que yo hice. En un segundo momento sería que la culpa, si se da ante algo que yo hice, se puede comprobar en la realidad, ¿no? Es algo que realmente pasó. En el ejemplo que tú pones, como bien dices, no sabemos qué hubiera pasado. Quedamos en el hubiera y como dicen por ahí, el hubiera no existe. Por lo tanto, tú actuaste de una manera, tomando las decisiones más correctas, buscando el bien de un familiar. Y eso debe de, eso es lo que hay en la mente, ¿no? Yo jamás deseé que mi madre, que mi primo, mi tío murieran porque los llevé al hospital o porque no los llevé. Simplemente busqué con mi razonamiento, con la información que tenía, respondí ante una situación y hubo un desenlace, ¿no? Pero el desenlace no es mi culpa, porque yo no lo busqué. Claro, mira, ahí también otros comentarios que están llegando. Gracias por estar comentando y ojalá más vayan comentando. Y si llegaste aquí, quién sabe por qué todavía estás aquí y no sigues en la página, ahí te encargo, dale like, nada te cuesta. Échale. Dice, buenas noches. Dice Laura Guzmán. Laura Guzmán que va a estar aquí próximamente platicando sobre una cosa muy interesante. Laura, un saludo. Dice, buenas noches. Un ejemplo, soy madre soltera. Comencé a ser muy posesiva y algo pesimista con mis hijos. Viví una culpa insana. Dejaba que mis hijos hicieran lo que quisieran. Gracias a Dios me di cuenta de que estaba cayendo en un error. Ahora corrijo a mis hijos y los dedico en la fe. Lo que decías, ¿no, Alejandro? Y luego dice ella misma, la culpa insana fue pensar que porque mis hijos no tenían papá, entonces tenía yo que hacerles la vida más fácil y no corregirlos. Creo que justamente lo que venías diciendo, ¿no, Alejandro? Exactamente, exactamente. Muy, muy buen ejemplo. Gracias por compartirnos y gracias por estarnos viendo. Y cuando ella esté aquí, que va a estar próximamente, también lo vean, ¿eh? Ahí les encargo también. Y luego otra vez Jesús Silva, vuelve a comentar, gracias Jesús por participar. Dice, y entonces la culpa es inducida o es propia, ya que se habló de la moral, porque si a una persona no se le enseña que lo que hace es, entre comillas, pone malo, esta no sentirá culpa, ¿o sí? Ok. Recordemos que la cuestión moral es enseñada. Si realmente no se enseña, evidentemente no habrá culpa, porque la culpa responde cuando sabemos que lo que hicimos es ética o moralmente malo. Pero tenemos también la cuestión ética. La cuestión ética es como un chip que tenemos, como una aplicación, ¿no? Para que ahora que estamos en el siglo XXI, ¿no? Una aplicación que traemos donde ya sabemos interiormente lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Eso nadie nos lo enseña. Simplemente sabemos que si yo llego y le golpeo a alguien, eso es malo, ¿no? Nadie me lo enseñó, simplemente yo lo sé, que no puedo ir golpeando en el mundo a todos los que se me atraviesen o matando a cualquiera que se me atraviese, ¿no? Éticamente, esa es como una aplicación, digamos, ética que tenemos descargada ya todos los humanos. Aquí es para todos. La moral sí se va enseñando a cada persona, nos van enseñando. Y entonces, evidentemente, si esa moral o esa enseñanza moral no llegó a mí, entonces no habrá culpa ante lo que hice. Te pongo un ejemplo sencillo. Una familia de asaltantes tiene un hijo y al hijo nunca se le enseña que lo que ellos están haciendo es malo. Al contrario, les dice la mamá, sabes que tu papá ya se va a trabajar, ¿no? Pero se va a trabajar a asaltar a una persona, a subirse a la combi, a sacar la pistola, etcétera. Y entonces el niño va creciendo
con la idea de que el trabajo de su papá es bueno. Él se gana la vida. ¿Cómo? Asaltando. Pero él piensa que es muy bueno, ¿no? Al contrario, qué bueno que mi papá desde temprano sale a trabajar para ganarse la vida. Él va a pensar que está bien. Y entonces ya no hay una culpa ante el asalto. Pudiera haber por la parte ética en su interior un choque. Es decir, yo creo que no está muy bien porque es quitarle las cosas. Cuando el niño se empiece a desarrollar y empiece a cuestionarse, ¿no? Y empiece a filosofar, digamos, a cuestionar toda su vida y a sus papás y demás, especialmente en la adolescencia y juventud, donde el niño va a decir como que esto no estaba muy bien. Puede ser, ¿no? Porque la parte ética iba a estar. Y entonces va a haber el choque entre la ética que me dice que robar no es bueno y poner a mi papá que roba y que creo que es bueno, ¿no? Entonces aquí habría esta apreciación, pero sí, evidentemente, si moralmente no enseño esta parte, no habrá la culpa. Y también nos dice Rand Link. Ay, hasta extranjeros están llegando aquí. Mira. Muy interesante, buen tema. Saludos al padre Alejandro, cosas que no sabía. Pues sí, es que si siguen esta página van a aprender mucho. Por eso les sugiero que sigan esta página. Además está Alejandro, van a estar más personas que le saben y que nos van a compartir mucho. Se trata de eso, de que aquí venga gente que enriquezca con sus puntos de vista, eh, con algunos conceptos, con su experiencia. Entonces va a estar muy interesante y se va a poner muy bien. Pues amigo, ya nada más para ir cerrando, generemos una conclusión. Bueno, antes, otro mensaje que está llegando, dice, eh, Jesús Leonardo Edmond Hernández. Si una persona hace mal a otra persona o lo tienta a hacer el mal y en su culto siente dolor, ¿qué procede para subsanar ese dolor? Ya que la persona tiene en su conciencia ese acto el cual se arrepiente y teme que la persona se condene por su culpa. Ahora, aquí también, antes de que nos ayudes a responder, amigo, conciencia la pusieron con C. Es que hay dos conciencias también, ¿eh? O sea, hay una conciencia que se escribe SC y otra que se escribe con C. Y son cosas distintas, que tienen que ver, pero son cosas distintas. Aquí lo puso con C, pero creo que podría caber también la otra. Conciencia SC se refiere a la conciencia de cuando yo digo, estoy consciente de que puedo hacer un cambio en mi vida, ¿no? O sea, que tengo eh, percibo ciertas cosas. Y la conciencia con C es un acto moral. Cuando digo, mi conciencia está tranquila. Entonces, son distintas conciencias. Aquí lo puso con C y no sé si se refiere a esa conciencia. Dice, ya que la persona tiene en su conciencia de que está consciente o en su conciencia de que no se arrepiente, no sé, ese acto el cual se arrepiente y tenga que la persona se condene por su cuenta. Bueno, no sé, ahí sí nos puede decir a cuál conciencia se refiere, aunque aquí lo puso con C. Pero entonces, ¿te repito la pregunta o sí? Mira, te voy a comentar otra vez. Si una persona hace mal a otra persona o lo tienta a hacer el mal y en su culpa siente dolor, ¿qué procede para subsanar ese dolor? Ya que la persona tiene en su conciencia ese acto del cual se arrepiente y tiene que la persona se condene por su culpa. Ok, ¿qué procede para sanar la culpa, digamos aquí, ante la incitación mía a un tercero o de un tercero hacia mí, ¿no? Que pueden ser las dos, según el contexto. Perdón, ya entendí que, por Ajá, ejemplo, yo te digo, Alejandro, vente, vamos a echarnos una barateta y a ponernos hasta la, ¿no? Así. ajá, Y yo te genero un daño porque de ahí te indicio y ya te sigues y luego yo decir, sí, por mi culpa este condenado, o al revés, ¿no? Tú me indujiste y yo me exacto. quedé ahí. Entonces, y entonces yo siento esa culpa, ¿cómo subsanar esa culpa que yo siento por haberte inducido a un vicio? Creo que sí. Entonces,
Esa es la pregunta, me imagino, o así, así se Sí. entendía, ¿no? Y entonces, ¿qué Ok. se hace allá, Alejandro? ¿Qué se hace? Bueno, a nivel humano, podríamos pues, ir con un psicólogo, por ejemplo, que nos ayude a subsanar esta culpa. Podríamos el ámbito del pedir perdón, del decir, oye, perdóname por lo que hice. Y en el ámbito cristiano católico, pues sin lugar a dudas, está la confesión. La confesión es el, digamos, la medicina para subsanar, para sanar la culpa sana, porque sin, la culpa insana nos puede traer más problemas, ¿no? Pero la culpa sana, cuando yo siento ese dolor, cuando yo me arrepiento porque te induje a tomar, así en el ejemplo que me ponías, ¿no? Ahora yo te indujo a tomar y entonces voy y me confieso. ¿Por qué? Porque descubro que yo te hice un daño. Y ante ese descubrimiento de yo te hice un daño, es el despertar mi conciencia y el pedir perdón. Y cuando voy y pido perdón, empieza ese proceso de sanación de la culpa, proceso que se va a terminar con la penitencia o satisfacción sacramental. Eh, eh, Antes se llamaba penitencia, hoy en día, desde Concilio Vaticano II, pues es más correcto hablar de una satisfacción, es decir, esa penitencia que me deja el Padre al momento de la confesión es para subsanar precisamente esta conciencia. Y entonces se convierte en una parte de sanación sacramental, ¿no? Entonces, esos podrían ser los elementos para subsanar esta conciencia, ¿no? Y es muy importante la reflexión, reflexionar el por qué lo hice, cuándo lo hice, dónde lo hice y cómo lo hice, ¿no? Para que cuando se presente otra oportunidad, no lo vuelva a hacer. Y entonces mi culpa me llevó a un aprendizaje para no repetir una conducta que sé que me va a hacer daño o voy a hacer daño a un tercero. Porque así parte de la, digo, son 5 pasos, ¿no? En la confesión. Y una de ellas es justamente que tengas el propósito de enmienda. O sea, si ya viste que me perjudicaste porque me indujiste, pues que si diga, ay, sí, qué mal me siento. Y luego a tu primo, oye, esto ya no puede, pero ahora vente tú, ¿no? Entonces ya estás volviéndolo a hacer. Que si tengas ese propósito de no volverlo a hacer, pero sí tener esa actitud de pedir perdón a lo mejor a la persona afectada y dar un acompañamiento en lo que puedas ayudarla, apoyarla, pero también desde luego el perdón de Dios, que también es esto que nos acabas de decir. Pero justamente en la culpa es como el primer paso para una expiación total, porque sin esa culpa no tienes acceso a esa reconciliación y a estar bien con Dios y que te libere del pecado que tanto nos afecta. Dice Lorena Hernández, Alejandro, interesante tema y espero que hagan más programas como este, ¿eh? Ojalá que hagas más programas como este, nos están diciendo. Mm, Y luego dice, ya nos explicó Leonardo, que es conciencia con C, con la pura C, y otra vez Q, Jesús. Es que aquí extranjeros, están llegando gente de otros países con estos nombres tan, no sé, no sé de dónde sea, pero sí está padre. Sigan dando estos temas, son muy interesantes. Saludos a ambos. Pues saludos también a Q, o Tude, o Jesús, o no sé cómo, pero saludos también a él. Y pues sí, ahora sí, Andy, nos vamos cerrando porque no quiero que te me desveles, no quiero que te me desveles, no quiero que me andes ahí, todos son mi viento en mi trabajo. Eh, claro, un cierre, una conclusión, ¿qué nos podrías decir ya para terminar esta plática en vivo? muy bien. Primero, si te va gustando, lo puedes seguir posteando y si ves necesario, amigo Quique, que volvamos a tomar el tema y seguir profundizando, con todo gusto, yo estoy disponible. Nada más nos ponemos de acuerdo y podemos retomarlo, ¿no? Por si sigue habiendo reacciones, si después más gente lo ve y quiere seguir preguntando, adelante, porque es un tema bastante amplio, ¿no?
Sí, claro, y otra opción, digo, desde luego esta es una alternativa, o a lo mejor alguien dice, oye, me gustaría este tema, ¿no? Que también se comenta, que hace ruido, que porque también se trata como de instruirnos, de aprender más, de saber, de enriquecernos. Y a lo mejor hoy hablamos de la punta, si de repente alguien dice, oye, pues este tema también me dicen, lo he escuchado, o se cree que tan cierto es, pues igual pudiera ser otra alternativa, ¿no, amigo? Claro que sí, pueden ir posteando y si hay más temas, yo no le tengo miedo a hablar de nada, ¿no? Yo puedo hablar de lo que ustedes quieran y con mucho gusto lo hago. Y bueno, como un cierre, fíjate que mientras estábamos hablando, me recuerdo la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Y esta, bueno, los que somos cristianos católicos es una parábola muy conocida y habla de dos hijos, ¿no? Y entonces uno de ellos pide la herencia, se va, malgasta la herencia, pero lo interesante aquí es que a mitad de la parábola dice que el hijo entró en sí mismo. Y yo creo que ese entrar en sí mismo es aceptar su culpa. La culpa sana, vuelvo a recordar, ¿no? La culpa sana se convertiría en un motor que nos puede llevar a buscar las soluciones ante las consecuencias de mi actuar. Y entonces este hijo entra en sí, acepta la culpa, reflexiona y hace toda la petición de, híjole, en mi casa tenía todo, el más bajo de los sirvientes de mi padre tiene más que yo ahora. Y entonces dice, me levantaré y volveré a mi padre. Y entonces hay una catarsis, hay una introspección, hay un movimiento interno que lo lleva a retomar sus pasos y volver a la casa del Padre para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta es la culpa sana que nos mueve a buscar una solución. Lo que Jesús nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo le hago para sanar? Bueno, reflexiona, realmente descubre por qué está la culpa, qué es lo que te hace sentir culpable y ahora buscamos soluciones. Dentro del catolicismo, el sacramento de la reconciliación será uno de los métodos para poder subsanar esta culpa, ¿no? Pero esa culpa sana que te lleve a un movimiento interno para que puedas decir, he pecado, retomar tus pasos y entonces sí ser una mejor versión de ti mismo. Eso, con eso en la cabeza tendríamos que acercarnos cada que nos confesamos. Cada que yo me acerco al sacramento, cada que yo voy con el Padre a confesarme, tendría que ir con eso en la cabeza. Me acerco para ser mejor de lo que fui anteriormente, porque la confesión no es un presumir, la confesión no es un eh, ir a contar el chisme, ¿no? Es reconocer mis pecados, mis ofensas, mis culpas, ponerlas delante de Dios y cuando el Padre me dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, recibo el perdón sacramental de Dios, ¿no? Y eso me tendría que ayudar a ser mejor persona. Pues mira, siguen llegando comentarios y excelente cierre, amigo. Creo que abarca mucho de lo que estuvimos hablando, pero no sé si se cierre porque dice, por ejemplo, Laura Guzmán dice sobre los sacramentos, entendiendo que me gustaría que se hablara sobre ese tema, y dice Alejandro Rivas por dos. También dice que ese tema le gustaría. Y luego la puso bien sencilla, Cute Jesús, dice, sobre el apocalipsis, ¿no? Ah, está bien sencillo eso, ya que es un libro muy complicado de entender. Creo que tu tesis fue de ese tema, ¿eh? Si no recuerdo, sí, ¿eh? Y no tengo buena memoria. Ah, tal vez un tema bien sencillo, ¿ah? No, Facilísimo. te dio poca cosa aquí, don Q. León dice, buenas noches, tengo una duda, si alguien comete el mismo pecado en la confesión hasta que se muera, ¿qué pasa por no trabajarlo? Ok, habría que ver ahí si realmente no lo estoy trabajando. Es decir, si no lo estoy trabajando, la confesión, como tú bien decías, el quinto paso es el propósito de enmienda, ¿no? Entonces, si yo no tengo el propósito de enmendarme,
el sacramento no tiene eficacia, es un sacramento que se invalida, porque yo realmente no quiero cambiar. Aunque tenga la absolución sacramental, si yo sé que no quiero cambiar, es decir, te pongo un ejemplo claro, una persona que tiene a su esposa casados por la iglesia, pero tiene a otra persona, ¿no? A una amante o a un amante. Y entonces les dices, para poderte dar la absolución, tienes que dejar a esa otra persona para que ya no seas infiel. Y esa persona dice, no quiero, ¿no? O te digo, sí, sí, yo la dejo, pero realmente no la dejas. Entonces, ese sacramento, esa absolución sacramental se invalida porque no hubo un propósito de cambiar. A diferencia es cuando nosotros trabajamos, pero además, a pesar del trabajo que estoy haciendo, vuelvo a caer en el pecado, ¿no? Esa es otra situación, ¿no? Porque entonces ahí tendríamos que, con tu confesor o tu director espiritual, tratar de trabajar el por qué sigues cayendo en esa situación de pecado. Y entonces, ¿qué pasaría si tú no, bueno, el tema de la muerte es muy importante, ¿no? Dice aquí, ¿qué pasaría al final cuando se muera? Eso se queda en la misericordia de Dios, porque solo Dios conoce el corazón del hombre y sabe si realmente lo está trabajando o si sabe que realmente no está haciendo nada, ¿no? Sería muy aventurado decir, se va al cielo, se va al infierno, se va al purgatorio. No lo podríamos decir porque queda a la misericordia de Dios. Ahora, el hecho de que una persona vaya con un sacerdote y le platique las cosas malas que ha hecho, no quiere decir que se esté confesando. O sea, no necesariamente. Si yo soy con un sacerdote y le digo, le platico las cosas malas que hice, eso no es una confesión, porque puede que no haya un propósito de enmienda, puede que no me esté arrepintiendo, puede que... Entonces, también entender que a lo mejor no se confesó como tal, ¿no? Digo, hablando de esta situación. O sea, confesar sí implica 5 pasos en específico que si los aplicas, entonces sí te estarás confesando, pero si no, nada más estás platicando las cosas malas que hiciste y no llega al nivel de la confesión, por así decirlo. Y también Exactamente. en un grupo, Luz Ayala, este es en un grupo, nos dice, Luz, si nos dedicas, también te mandaba saludos, dice, creo que sería importante tratar de corregir el error, de hacer lo posible porque no otra persona cure su herida o daño. Eso con respecto a la pregunta que hacía Leonardo hace rato. Y alguien más, Lorena, dice pues que el apocalipsis también. No, no, poca cosa. O sea, se van a lo grande estas personas. Pero bueno, ya veremos cómo anda la agenda de don Alejandro y nos pondremos de acuerdo y aquí lo anunciamos y qué bueno, insisto, si te gustó esto, compártelo, genera una reacción, despídete con una reacción, compártelo, deja un comentario, después ya lo seguiremos viendo, a ver qué más hay y lo comentamos ahí escribiendo y dale like a la página y esto se va a subir al canal de YouTube que se llama Igual Orgullo Conservador para que si quieres pues también te suscribas al canal. Y amigo, pues muchas gracias, ya te desvelamos, creo. Antes, no, no, antes de terminar, perdón amigo que te interrumpa, ahorita dije el quinto paso, no es el tercer paso, el propósito de enmienda, el cuarto sería la confesión oral y el quinto es cumplir la penitencia. Ujú. Son los 5 pasos o son los pasos que yo necesito para que mi confesión sea válida. Y cometí un error, mi mente me jugó la trampa, no, ahora corrijo el tercer paso, ¿no? Sobre el tema del apocalipsis también me gustaría comentar que estoy preparando, además del tema que tú me propongas y que con mucho gusto lo tratamos aquí, estoy preparando como un curso de estudio, es curso de estudio, no es una conferencia de 45 minutos, sería un curso de más tiempo a través del Centro Universitario de Educación y Formación CUBID, Grupo Delta. eh, Estamos trabajando en esta parte de hacer un curso de estudio de Apocalipsis, ¿no? Entonces, ahí también espérenlo. Pueden seguir la página, perdón por hacer el comercial, de Centro Educativo y Formación Delta en Facebook. Y con ellos ahí vamos a estar subiendo más adelante la información sobre este curso, ¿no? Y quedo a la orden de cuando tú me digas, poder hacer algo sobre Apocalipsis. También dicen sobre los sacramentales. Con muchísimo gusto hablamos de los sacramentales también.
Y eso bueno, la página que mencionaste, la vamos en los comentarios a etiquetar para que si no encuentran o que vayan a otra página que nada que ver, se vayan directamente, ¿no? Etiquetamos a la página aquí en los Perfecto. comentarios o en el título del video para que fácil lleguen y de ahí vean todo lo que esta empresa, este centro de capacitación tiene que ofrecer. Tiene unas grandes propuestas y bueno, este curso va a estar súper bien. Yo se los garantizo. Entonces, pues ahí cuando esté la información, pues la compartes y aquí también la compartimos, Alejandro, Muchas para que gracias, amigo. la gente vaya viendo qué onda con este curso y es en línea, ¿no? O sea, se pueden conectar desde donde estén y ya se ponen de acuerdo contigo. Exactamente, amigo. Claro que sí. Pues aquí, bueno, de todas maneras hay dos propuestas, si llegan más aquí las consideramos. Pues gracias a la gente que se conectó, creo que a la gente les gustó, a mí me gustó mucho, me enriqueciste, ya se abrió mi mente y estamos en comunicación, Alejandro. Me despido de la transmisión, feliz Navidad, se portan bien, un abrazo fuerte, fraterno y estamos en comunicación. No hagan travesuras, como dicen algunos. Y feliz Navidad lo digo siempre. Y Claro, ahora con más razón lo digo. claro que sí. Feliz Navidad a todos. A Luz no la saludé ahorita. Luz Ayala, saludos, amiga. Se les quiere y se les estima mucho. Y feliz Navidad, feliz año, por si ya no los veo. Y no se les extraña, nada más se les quiere y se les estima, pero no se les Sí, extraña. no, para nada. Adiós a la transmisión.